Hola a todos, mucho gusto de volverlos a saludar en esta edición de Diálogos, cumpliendo con la promesa que les hice de traer al presidente de la refinadora costarricense de petróleo, don Alejandro Muñoz, don Alejandro Muñoz. Él está aquí hoy para que hablemos de nuevo sobre el proyecto de utilizar el hidrógeno como combustible para el transporte público. El proyecto de Franklin Chan, que ya ustedes conocen, que conversamos. Vamos a darle la bienvenida a don Alejandro. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y poder compartir información sobre este proyecto y tal vez otros que sean del interés de ustedes y del público en general. Don Alejandro, básicamente este debate empezó, como le decíamos a don Franklin, a partir de un editorial de La Nación en el que nosotros le dábamos nuestro apoyo a Franklin Chan con el proyecto de utilizar el hidrógeno para sustituir los combustibles fósiles en el transporte colectivo. A partir de ese editorial, científicos y suscriptores de La Nación y lectores de La Nación empezaron a hacer preguntas sobre la viabilidad del proyecto. Entonces don Franklin vino aquí, contestó las preguntas. A nosotros nos quedaron todavía muchas dudas y es básicamente la siguiente. Recope es una institución que tiene por delegación que ocuparse de buscar la mejor energía alternativa para poder bajar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Así es, ¿verdad? El presidente se lo dio como una asignación. Correcto, una directriz presidencial de transformar Recope, esa fue la directriz. Transformar Recope en la investigación, el desarrollo y producción de combustibles alternativos para descarbonizar la economía y en algún momento pues llegar a ser un país carbono neutro. Entre esa asignación está impulsar el proyecto de Franklin Chan, del doctor Franklin Chan, que es utilizar el hidrógeno. ¿Cuán comprometidos, digamos, está Recope con este proyecto? Es decir, ¿qué va a hacer Recope exactamente con Franklin Chan? ¿Cuánto dinero se va a aportar? Primero, es muy importante, ¿cuánto es el dinero que se va a aportar? ¿Cuál va a ser la figura que ustedes van a utilizar? Porque hay una ley en el Congreso que ni siquiera ha pasado a comisión, o sea que Recope técnicamente todavía no podría entrar en una alianza con el doctor Franklin Chan, con Astra Rocket, porque hay una ley que no ha sido todavía aprobada. Y además hay un pero muy grande que después vamos a hablar, que es el precio de los autobuses de hidrógeno, que son, dijo Franklin, $700,000. Entonces, empecemos por la primera parte. ¿Cuánto presupuesto es el que ustedes van a destinar para el proyecto de don Franklin Chan? Bueno, yo creo que sería mejor comenzar con un poquito de historia porque ya hay camino andado en este proyecto. Sí, hay camino andado. Entonces, del 2012 al 2015 se dieron varias etapas en este proyecto. En julio del 2011 se firmó el convenio entre Franklin Chan y Astra con Recope. Un año después, en julio del 2012, eso fue en el 2011, en julio del 2012, el MINAET, en aquel entonces, ¿verdad? Firma o decreta que Recope sea o se introduzca en la investigación de combustibles alternativos, entre ellos el hidrógeno. Claro, eso fue por medio de decreto, no hubo una modificación legal, digamos, de la empresa, sino que fue una habilitación por medio de un decreto que firmó el ministro de aquel entonces y doña Laura Chinchilla en su administración. Luego, en el 2013, se hace un estudio. A partir de eso,
se empieza con la primera fase, la fase A. La fase A consistió en hacer un estudio de factibilidad que nos dijera si era posible realizar un proyecto de esa naturaleza. Ahí se invirtieron $300,000. Luego vino una segunda fase, la fase B, en donde ya se le dio a Astra un primer desembolso para iniciar, digamos, el proyecto. Ese primer desembolso fue de $1,400,000. Luego pasamos a la fase C, pero la fase C se dividió en C1 y C2. Entonces la fase C1, el objetivo ya era, digamos, la producción del hidrógeno. Ahí se desembolsaron $400,000 extras. Ya estamos hablando de $2,100,000. Entonces, luego ahí empezaron los problemas con la consulta que se hizo a la Procuraduría. La Contraloría frenó el proyecto porque se vio la necesidad de que tenía que modificarse la ley para que habilitar a Recope. Ampliar el monopolio. O sea, el Recope no era ampliar el monopolio porque el monopolio no contiene el hidrógeno. Por eso, pero lo que la ley dice es modificar el artículo, creo que es el 6. El artículo 6. Permitiéndole a Recope poder incursionar en energías alternativas. Sí, que es exactamente la misma letra que lo que salió en el decreto que firmó don René Castro y Laura Chinchilla para habilitar a Recope a que hiciera esa investigación. Eso, de ahí empezaron a nacer varios proyectos de ley, como 5 proyectos de ley que básicamente todos tienen como génesis la modificación del artículo 6. Uno de ellos obtuvo el compromiso o la firma de 53 o 54 diputados en la legislación anterior. Pero las gestiones creo que fue el diputado Otto Guevara, interpuso y finalmente no se logró pasar a la corriente legislativa y ese proyecto quedó ahí, igual que los demás. Ya algunos de ellos incluso ya han sido archivados. En la corriente hoy hay 2 proyectos que están vivos, ¿verdad? Uno que presentó el diputado Cambronero del PAC y otro que presentó Steven Núñez. Steven, el actual presidente de... Sí. Pero incluso hay otro que presentó un diputado liberacionista, pero no me acuerdo el nombre ahorita. Esos 3 proyectos básicamente dicen lo mismo. ¿En qué se diferencian? En el porcentaje que le están asignando a Recope para que haga investigación. ¿Porcentaje de qué? Porcentaje del presupuesto. Del presupuesto. Exacto. Okay. Entonces, uno dice el 0.15% y otro dice el 0.25%. ¿Verdad? Entonces, pero ninguno de esos ha avanzado gran cosa. Voy sobre la línea de lo que estamos haciendo. Sobre la directriz, nosotros en Recope formamos una comisión multidisciplinaria que está redactando una ley mucho más, bueno, ya tenemos un borrador casi terminado de un proyecto de ley que con base en esa modificación que estaba en los otros proyectos de ley, estamos delineando, pero para ir más allá de habilitar a Recope solamente en la producción de combustibles alternativos. Nuestra pretensión es poderle dar a la empresa las potencialidades de financiarse y de financiar también vía tarifa, porque en este momento no estamos habilitados para eso, para financiar investigación, porque si no, ¿de dónde podríamos sacar nosotros para financiar investigación? Y de endeudarse eventualmente para poder desarrollar los otros proyectos, ¿verdad? Porque el presidente nos ha dicho, desarrollen todas aquellas posibilidades de combustibles alternativos en las que podamos ir desarrollando para llegar en algún momento a utilizar un combustible totalmente limpio. Sí, pero en este caso particular, usted está hablando, bueno, de un 25%, 0.25. Del 0.25 del presupuesto de Recope
para poder incursionar en todas las energías. No solo en la investigación. Solo la investigación. Solo investigación. Entonces, en el caso de Astra Rockets, ustedes tendrían que sacar de ahí el dinero para pasarlo como inversión a la empresa. Esa es una fuente. Esa es una fuente. Pero nosotros también tenemos, Recope también tiene otros ingresos de donde podríamos sacarlos para no afectar. ¿Cuáles son esos otros ingresos? Aparte del precio de las tarifas de la gasolina, de los combustibles. Sí, bueno, otros ingresos que pueden ser por alguna exportación que se hizo, alguna otra situación. Pero es un fondo que no es tan grande tampoco, pero de ahí nosotros podríamos sacar el dinero para financiar, digamos, la continuación del proyecto de Don Franklin sin afectar los ingresos corrientes, porque si lo hacemos de ahí, la RECEP nos va a decir, un momentito, porque usted está financiando eso de los ingresos corrientes y está inhabilitado. Vuelvo al mismo punto porque creo que la pregunta no ha quedado respondida. Franklin Chan tiene un proyecto que, según los expertos, es muy caro. Y el mismo Franklin Chan lo reconoce. Sí, sí. Un bus cuesta $700,000. Pero no solo el bus. No solo está el bus, están las celdas. Sí. Está toda la infraestructura, que una parte está en Liberia, pero esa parte ya no sería la única, porque el proyecto de él incluye ecosistemas que son plantas en diferentes lugares, para Alajuela, para Heredia, para Cartago, sí. ¿Verdad? Es un proyecto que requiere de muchos miles de millones de dólares. Sí, entonces, Recope no puede. Entonces, ¿cuál va a ser la participación? ¿En qué porcentaje? Okay. Porque él tiene vamos a partir de que la ley se apruebe, porque yo supongo que ustedes no pueden entrar en una alianza con Astra Rocket Company si la ley no ha sido aprobada. Entonces, suponiendo que la ley se apruebe, ustedes van a tener una participación de cuánto en ese negocio. Bueno. ¿De cuánto han pensado? ¿De un 20, de un 40? La última vez, la primera vez fue de 40%. Franklin dice que fue un 40%. No conozco ese dato, no sé de dónde lo sacó don Franklin. Él lo hizo sumando todos los costos que generó el hacer la planta, es que, vea, los activos. Tal vez está hablando de otra cosa, porque nosotros lo que tenemos es un convenio que ya caducó. Sí. Entonces, porque fue un convenio por partes, se firmaron tres convenios para cada etapa de las que le dije. El primero fue un estudio en el que Recope aportó $300,000. El segundo fue la fase de desarrollo del proyecto, en la que Recope aportó $1,400,000. Y el tercero fue la siguiente fase del desarrollo del proyecto, en la que Recope aportó otros $400,000. Sí. Aparte de eso, Recope tuvo un plan de mantenimiento de más o menos un año en el que aportó, como 6 meses, en el que aportó $28,500 extras. Todo eso lo aportó Recope. Sí. Don Franklin creo que ha aportado de parte de Astra unos paneles solares para generación de energía. Él lo dijo, sí. Pero no se ha constituido, digamos, ninguna empresa, ni se ha hablado de la constitución de ninguna empresa conjunta entre Astra y Recope. Eso no puede suceder hasta que la ley nos pueda habilitar. Una vez que la ley nos habilite, nosotros podemos pensar en una inversión mayor. Pero don Franklin lo que quiere ahora es que Recope le financie nuevamente un presupuesto que él tiene de $2.3 millones para terminar la fase C2, porque llegamos hasta la fase C1. La fase C2, él está solicitando $2.3 millones. En este momento no se los podemos dar, a menos que nos habiliten la Contraloría o nos habilite una modificación legal, cualquiera de las dos. Hay una posibilidad que se está investigando, la asesoría jurídica de Casa Presidencial, para ver si es probable que mediante otros mecanismos, incluyendo por ejemplo al MISIT, que esa fase C2 pueda llevarse a buen término. Nosotros estamos totalmente dispuestos a apoyar a don Franklin para que la fase de investigación y desarrollo del proyecto termine.
Ya teniendo resultados, entonces ya nosotros podemos decir qué tan eficiente y qué tan viable es montar ya plantas en diferentes lugares o en hidrolineras para que pueda funcionar el transporte público. La opinión de los expertos es que no es un proyecto viable. Incluso mañana voy a entrevistar a una persona que ha hecho números y es del Instituto Tecnológico. Utilizar hidrógeno, dice, cuesta 3 veces más que utilizar gasolina. Obviamente lo que queremos es no emitir gases de efecto invernadero. Eso es lo que queremos. Es decir, nosotros no podemos pensar en el costo. Lo que pasa es que en Costa Rica hay que pensar que los que pagan los pasajes de buses son las personas más pobres, la gente con mayor necesidad, y entonces no podemos decir, vamos a financiar un proyecto muy grande porque el valor del pasaje puede suceder, yo digo lo de la carretera San Ramón, que la gente no quería pagar los peajes porque eran muy caros. Pasa lo mismo con el autobús. Entonces, los expertos dicen esto: ¿por qué vamos a invertir en un proyecto de hidrógeno, aunque sea para investigación? Porque eso al final lo pagamos vía tarifas. Ese dinero lo vamos a pagar todos, vamos a pagar. Lo que se aporte en este proyecto lo pagamos todos. Pero entonces, ¿por qué si lo que don Franklin Chang está proponiendo es utilizar hidrógeno, que es tomar la energía solar, esa energía solar utilizarla para producir el hidrógeno? Ese hidrógeno se almacena, el bus viene y se conecta a ese tanque. Dentro del bus, ese hidrógeno lo que hace es que con las celdas se vuelve a convertir en electricidad y el bus es eléctrico. Entonces, es como ir a Cartago por Guanacaste. Sí. Es que hay una cosa que hay que entender: el hidrógeno no es un combustible como la gasolina, como el diésel, etcétera. No, es decir, no hace combustión. El hidrógeno lo que hace es que, por ejemplo, con electricidad usted reacciona el agua y produce hidrógeno, separa las moléculas, ¿verdad? Eso es lo que está produciendo. Igual el hidrógeno que saca don Franklin del agua se puede sacar del gas natural, del petróleo, de la biomasa. Eso lo dejó él muy claro. El asunto es que los expertos lo que cuestionan es que al final de cuentas lo que está produciendo el hidrógeno es nuevamente electricidad. Entonces, ¿para qué vamos a hacer el camino tan largo si podemos hacerlo corto? Entonces, en ese caso, no sería Recope la institución llamada a generar la energía limpia, sino más bien sería el ICE. El ICE, porque es la que produce electricidad. Ahora, eso plantea un gran asunto. Si el ICE es el que produce la electricidad, ¿qué va a hacer Recope? Ok, eso me da chance para explicarle algo. El tránsito hacia otras formas energéticas de la movilización, del transporte público y privado en general, no es algo como soplar y hacer botellas. El país que está más avanzado en transporte eléctrico es Noruega, y tiene como meta en el 2021 tener el 25% de todo el parque vehicular eléctrico. 25%, o sea, quiere decir que el resto sigue funcionando con otras alternativas, ya sea gasolina, diésel, gas natural, gas LPG, etcétera, cosas que el Recope podría proveer. Ahora, Costa Rica no es Noruega. Nosotros podríamos eventualmente tener un liderazgo tecnológico, yo sí lo creo, pero sí tenemos el deber como país de ser un país la punta de lanza del cambio por razones de protección del ambiente y la naturaleza. Ese es nuestro objetivo. Entonces, no le vamos a recargar al público un alto valor por los combustibles, por eso es que hay que ir paso a paso. Entonces, un primer paso que nosotros queremos desarrollar es adicionar a las gasolinas etanol. Con esto ya nosotros eliminamos un 20% de gases de efecto invernadero en el ambiente.
Y luego podemos incursionar en los biocombustibles, que es un tema que hay que analizar muy bien, pero que dinamiza también otros sectores de la economía, como es la agricultura, ¿verdad? Posteriormente podríamos incursionar en combustibles, en estos combustibles, por ejemplo el biodiesel, pero como combustible limpio. Siempre todos estos combustibles producen un poquito de CO2, pero cada vez menos. Ahora, si en algún momento la tecnología lo permite, si los avances tecnológicos lo permiten y el desarrollo de los automóviles y el transporte público también lo permite, pues tendremos el uso de vehículos totalmente eléctricos en el país o tal vez a hidrógeno, no lo sé, pero eso nos va a tomar un cierto años, tiempo, sí. unas ciertas décadas, sí, ¿verdad? El proyecto no es para hoy ni para mañana, sí. Es decir, nosotros estamos pensando en que en estos 4 años que va a estar don Carlos Alvarado, él se comprometió con don Franklin a apoyarlo en su proyecto. Entonces, ese apoyo va a ser dependiendo de que se apruebe la ley. Sí, si nosotros tenemos las condiciones necesarias para apoyarlo, lo vamos a apoyar, porque vamos a apoyar esta gestión, porque es importante tener esa investigación realizada para ver qué tan eficiente y bueno y a qué plazo podemos nosotros implementarlo en Costa Rica. No nos vamos a arriesgar a invertir una gran cantidad de dinero, sino simplemente la fase de investigación para ver si terminarla, que serían 2,3 millones de dólares, sí, que fue lo que quedó pendiente de la primera fase, ¿verdad? De la anterior, para que él pueda decir, bueno, sí, porque su proyecto dice que el combustible cueste 10 centavos. Ojalá. 10 centavos. Ese es el proyecto de él, que cueste 10 centavos. Bueno, ojalá pudiera ser de esa manera. Él habla de que lo mismo que acaba de decir usted, la tecnología cambia, la China está produciendo muchos autobuses, China está produciendo baterías, los chinos están produciendo de todo y eso permite que, y en el mundo se está probando con muchas energías renovables, muchas tecnologías, viendo a ver qué es. Y el hidrógeno es una fase experimental ahorita en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, digamos que por ahora el lector nuestro que tenía la duda de que Recope se iba a incursionar totalmente con el hidrógeno y a invertir una gran cantidad, que al final lo vamos a pagar nosotros con nuestras tarifas, con la gasolina, es decir, las tarifas de los combustibles, entonces la gente puede estar tranquila. Ahora, usted también habló de que van a incursionar en otras energías. Sí, correcto. Eso se va a hacer a lo largo de estos 4 años. Entonces vamos a estar experimentando para ver cuál es la mejor. Bueno, hay un estudio que... Nosotros ya tenemos estudios. ¿Ustedes ya los tienen? Nosotros ya tenemos, ¿Qué les dicen los estudios? Estamos desarrollando el plan que tenemos que presentárselo al presidente más o menos en noviembre, de cuál va a ser la propuesta para el desarrollo de combustibles alternativos. Lo que nosotros tenemos ya casi en fase de implementación, digamos que de 6 meses a 1 año, es la adición del etanol. Ya con eso el país va a ganar bastante. Y probablemente otro biocombustible, que podría ser el biodiesel. Todo va a depender del costo de esto. Pero esto también va a dinamizar otros sectores, por eso es que queremos iniciar con esto. Ahora, de esa propuesta que nosotros le vamos a hacer al presidente, ahí se va a definir el camino por el que va a transitar Costa Rica hacia los combustibles alternativos y limpios. Entonces, puede ser que en estos 4 años nosotros logremos bajar emisiones a través de la adición del etanol o biodiesel. Pero posteriormente, si el país sigue por esta ruta de la descarbonización de la economía, entonces vamos a tener la posibilidad de que Costa Rica en 2 o 3 décadas tenga combustibles eficientes y limpios y que el país gane en materia de ambiente. Bueno, esperemos que los próximos gobiernos tengan el mismo impulso, el mismo pensamiento, porque por eso también la preocupación, bueno, si este gobierno apuesta por el hidrógeno y el que viene no, ¿qué vamos a hacer, verdad? No, todavía. Se nos pueden repetir experiencias como la de Soresco,
en la cual es se perdió fatal, muchísimo sí. dinero, Sí, sí, es ¿verdad? fatal. La incursión en Soresco se perdieron 50 millones de dólares. Todavía no, pero ya casi. Ya casi, sí. Eso dice a 65 millones al año Nos pasado. quedan como 17 millones por cabeza. Imagínense, y todo eso lo pagamos nosotros con nuestras tarifas. Después, Bueno, ya se los devolvimos. bueno, ya En bajas de precios. bajando los precios. Bueno, pero eso fue porque la Defensoría lo pidió. Fue la Defensoría la que hizo la gestión para que se devolvieran los dineros. Sí, pero eso no puede volver a suceder. Pero eso no puede volver a suceder. Es decir, ninguna institución del Estado se puede arriesgar a invertir dinero en proyectos para los cuales el ICE es otro ejemplo de proyectos en los cuales se ha invertido y se ha perdido, o sea, no se pierde el dinero, pero suben los costos. Una planta que estaba cotizada en 85 millones, que después cueste 585 millones, es algo. Ese es el temor del lector nuestro. Por eso es que nosotros, con el proyecto de ley que estamos terminando, para entregárselo al Ministerio de la Presidencia, ese proyecto de ley lo que busca es que Recope pueda tener recursos para la investigación que no vayan a afectar tarifa, o sea, que son recursos limpios, digamos, no son recursos de los ingresos corrientes que le afectaría la tarifa a todas las personas. Sí, que no solo sube el combustible, sino que sube el pasaje. ¿Cuándo es que Recope podría solicitar que el precio de un proyecto sea financiado por tarifa? Cuando esté funcionando. Cuando ya hayan vehículos que estén funcionando con biodiesel o con hidrógeno o con lo que sea. Pero hasta ese momento, porque entonces ya la autoridad reguladora tendría que hacer una nueva formulación para el cálculo del precio de ese otro combustible. Antes de eso, no. Antes de eso es capital para investigación y desarrollo, que es lo que nosotros queremos lograr con este proyecto de ley para que Recope tenga esas posibilidades de desarrollarse. ¿Verdad? Que tengan la posibilidad de hacerlo, como dice usted, sin alterar las tarifas. Sin alterar las tarifas. Sí, que no Mientras tanto, seguiremos consumiendo los combustibles usuales al precio usual. Bueno, don Alejandro, yo creo que a la gente le ha quedado ya claro cuál es la posición de Recope con respecto a la inversión que se va a hacer en Ad Astra Rocket si la ley se llegara a aprobar. Y también otros proyectos que ustedes tienen. Yo espero que esa ley se apruebe porque hay un buen ambiente en la Asamblea Legislativa. Yo creo que los diputados están conscientes de que Costa Rica necesita dar un paso adelante en el paradigma que estamos viviendo, ¿verdad? Y necesitamos cambiar de forma de vida, de convivir las personas, porque si no modificamos nuestra forma de vida, prácticamente estamos condenándonos, ¿verdad? Sí, pero ahí también hay un detalle, don Alejandro, que se lo voy a hacer ver. También una de las cosas en las cuales nos preocupa a todos y especialmente al que paga el pasaje y el que utiliza el combustible y todo, es el hecho de que Recope tiene una planilla muy abultada. Es decir, Recope tiene costos muy altos debido a la convención colectiva. Entonces, más o menos. Ese es un punto que no podemos dejar de ver, porque además de la planilla abultada, o sea, la convención colectiva, si vamos a tener que incursionar en energías que nos van a salir más caras, porque toda energía limpia, me decía un ingeniero, es cara. Sí, claro. Toda energía limpia va a ser más cara. Bueno, cualquier innovación siempre es más cara. Exacto. El petróleo es barato. Relativamente, pero es barato por la cantidad que se produce. Pero una nueva energía va a ser paulatinamente más barata, pero tendremos que esperar muchísimos años para que lo sea. Entonces, Recope también tiene que hacer una reflexión sobre totalmente de acuerdo. Cómo es que se puede también desde adentro ir reduciendo sus costos para que los costarricenses podamos disfrutar desde ahora de energías de costos menos altos. Yo creo que, digamos, para ser totalmente correctos y en honor a la verdad, lo que más influye en el precio de los combustibles son dos variables: el impuesto
y el precio de importación. Esas son las dos variables más impactantes. En realidad, la operación de recope viene siendo como entre el 7 y 8% del total del precio, ¿verdad? Incluso los gasolineros ganan más por el precio que lo que es el costo total de la operación de recope. Y dentro de la operación de recope está la convención colectiva. Yo no voy a justificar que la convención colectiva tenga sus abusos, no lo voy a justificar porque no es justificable. Pero la convención colectiva en términos relativos no pesa tanto como los impuestos o el precio de los combustibles, de la importación de los combustibles. Bueno, pero es como decir como 4 colones por del precio de cada litro, más o menos. Pero de todas maneras, dentro de la política de austeridad del gobierno, claro, eso hay que revisarlo también. Sí, totalmente de acuerdo. Eso hay que revisarlo porque todos, hay que negociarlo. Todos en el país nos vamos a sacrificar, especialmente los que no trabajamos en la empresa pública, nos vamos a sacrificar. Bueno, muchas gracias, don Alejandro. Con mucho gusto. Vamos a seguir en contacto porque este es un tema muy importante, es un tema que llaman tema país. Claro. Y que debemos verle todas las aristas. Gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto. Y muchas gracias a ustedes también.